Capítulo 3. Marcha atrás. Del Don a Kharkov, primera primavera. Primera retirada. La batalla del Donetsk. Siguieron 3 o 4 días en los que tuvimos más o menos las mismas ocupaciones. La nieve se fundía en todas partes y el frío se disipaba tan rápidamente como nos había sorprendido. Así van las estaciones en esta condenada Rusia. Del invierno implacable, se pasa a un verano tórrido sin haber conocido casi la primavera. Por esto, el deshielo no trae consigo en realidad ninguna mejora militar, al contrario. Incluso puede agravar las cosas. La temperatura, que había pasado de 15 o 20 grados bajo cero a 5 o 6 sobre cero, hacía derretir un inimaginable océano de nieve que el invierno había amontonado concienzudamente sin un día de deshielo. Enormes charcos, por no decir estanques, se formaban un poco en todas partes. Sobre la nieve incompletamente fundida. Para la Wehrmacht, que había sufrido las angustias de 5 largos meses de invierno, aquel mejoramiento caía del cielo como una bendición. Con órdenes y sin ellas, nos quitábamos los capotes o impermeables mugrientos y comenzábamos una limpieza general. Tipos, completamente en cueros, no titubeaban en meterse en el agua helada de aquellos estanques provisionales para hacer sus abluciones. Ninguna detonación venía a turbar la atmósfera a veces soleada. La guerra, cuya presencia indefinible sentíamos sin embargo, parecía haberse suavizado a su vez. Conocía un tipo muy simpático, un suboficial de ingenieros, cuya sección ocupaba interinamente el barracón frontero al nuestro. Era oriundo de Kiel, precisamente enfrente de Estrasburgo, al otro lado del Rin. Conocía Francia mejor que su propio país y hablaba francés impecablemente. Las conversaciones que yo sostenía con él eran todas en francés y me descansaban del fastidioso chapurreo elaborado con mis otros camaradas. Cada vez que era posible, pasábamos juntos momentos de asueto y de franca campechanía. Ol se había unido a nosotros y perfeccionaba su francés, igual que yo me había visto obligado a practicar el alemán. Ernst Neubach era su nombre, y tenía verdaderamente condiciones para su empleo de zapador. No tenía rival para edificar con unas viejas tablas un refugio tan hermético como hubiera podido hacerlo un albañil con materiales adecuados. Un sistema de ducha, instalado con un gran depósito de tractor, funcionaba muy bien. Pues una lámpara estufilla calentaba continuamente los 150 litros de agua que siempre manteníamos en su nivel. Los primeros que probaron la instalación recibieron una ducha mezcla de agua tibia y de gasoil. A pesar de los lavados sucesivos que habíamos practicado a nuestro recipiente, el agua permaneció mucho tiempo teñida por el pozo de las materias que había contenido anteriormente. Por la noche había cola. Una multitud vocinglera a la que se mezclaban con frecuencia nuestros superiores. Los primeros en la ducha eran aquellos que daban más cigarrillos o parte de pan de munición. Nuestro Feldwebel pagó por una ducha 300 cigarrillos. Las duchas empezaban siempre después del rancho de las 5 y se prolongaban hasta avanzada la noche en un concierto de chirigotas. Por haber disfrutado de los beneficios de la instalación de Neubach antes que los camaradas, los que se habían duchado se encontraban a menudo de culo en el barro líquido que invadía los alrededores de nuestro acantonamiento. Allí no conocíamos el toque de queda ni las demás obligaciones del cuartel. Con tal de que el trabajo estuviese hecho, se podía reír, beber y vomitar toda la noche, si nos venía en gana. Conocimos allí 8 días tranquilos. Cada faena nos obligaba a chapotear en un lodazal cada vez más importante. Volvimos al frente, increíblemente calmado, 3 veces. Transportábamos a lomo de caballos o en carretas el aprovisionamiento al lance de los Graben que tendían a secar su ropa sobre los parapetos. Al otro lado del Don, los Ivans parecían llevar la misma vida. Un soldado barbudo a quien se le preguntó si todo iba bien, contestó riendo: la guerra seguramente ha terminado.
Hitler y Stalin deben haberse reconciliado. Nunca he visto una calma chicha semejante. Los Paapab se emborrachan desde la mañana hasta la noche. Anoche cantaron hasta desgañitarse, son de una desfachatez enorme. Algunos se dan un garbeo tranquilamente más allá de sus agujeros. Werk vio 3 que iban a buscar agua al Don, por las buenas, ante las narices de nuestras ametralladoras. No es verdad, Werk, recalcó dirigiéndose a un Landse socarrón que se estaba lavando los pies en un charco de agua. Sí, contestó el interpelado. No nos atrevimos a tirar. Por una vez que los unos y los otros pueden asomar la jeta fuera del agujero sin recibir un trozo de chatarra entre ceja y ceja. Un sentimiento de alegría empezaba a brotar tímidamente en nuestros corazones. Habría terminado la guerra. Es muy posible, dijo Ols. He oído decir que los soldados suelen ser los últimos a quien se avisa en esas circunstancias. Si es cierto lo sabremos mañana o pasado. ¿Te das cuenta, Sajer, de que tal vez vamos a volver a casa? La que se va a armar. Es increíble. No te entusiasmes antes de estar enterado, rezongó un viejo de la Rolvan. No te hagas demasiadas ilusiones. Aquella objetividad enfrió nuestro entusiasmo. Como de costumbre, seguimos el camino transformado en canal que conducía a los barracones. Nos paramos un instante a hablar con Ernst, que trabajaba con su sección en la reparación del pasadizo. Si esto continúa, nos dijo, habrá que circular en barca. Acaban de pasar 2 camiones y las piedras que nos deslomábamos en amontonar sobre la pista han desaparecido, anegadas en el lodo. Buenos estarán los de las trincheras. Oh, exclamó Ols. Estarán en la mierda. Pero tienen una moral terrible, poco habrá faltado para que hayan roto sus fusiles para hacer lumbre con ellos. Los Landse y los Paapab se divierten juntos. Que les aproveche. Musitó Ernst. Pasan cosas muy raras. ¿Veis el camión de la radio allá abajo, que parece flotar? Recibe mensajes sin parar. Los correos se suceden ininterrumpidamente. El último ha abandonado su moto demasiado embarrada y ha echado a correr para llevar su mensaje al comandante. A lo mejor son felicitaciones por tus duchas, bromeó Ols. Me gustaría que se tratase precisamente de ese género de bromas, pero me chocaría. Cuando esos muchachos echan a correr, los demás no tardan mucho en hacer otro tanto. Derrotista. Exclamó Ols, en guasa, alejándose. Cuando llegamos al acantonamiento, nada parecía haber cambiado. Engullimos la Macedonia ardiente que nuestro cantinero nos había preparado cuidadosamente y nos dispusimos a la chirigota como las noches anteriores. El silbato de la Ustocoa. Formar. Caramba. Me dije. Neubach ha acertado, ya empezamos otra vez. No os haré ninguna observación acerca de vuestros uniformes cochambrosos. Farfulló nuestro querido Feldwebel. Recoged vuestros trastos. Podemos ser llamados a cambiar de acantonamiento de un momento a otro. Comprendido. Entonces, rompan filas. Mierda. Estábamos demasiado tranquilos aquí, murmuró alguien. Oye, no vayas a creer que te pasarás aquí todo el resto del tiempo haciendo el burro. Estamos en guerra, amigo, repuso su compañero. Recoger los trastos significaba tener que estar listos para formar con un uniforme impecable y con el correaje reglamentario. Por lo menos era lo que nos habían enseñado en Chemnitz y en Bialystok. Allí, evidentemente, la disciplina andaba algo relajada. No obstante, dependía del humor de algunos de nuestros oficiales proceder a la comprobación que iba desde el ánima del fusil hasta los dedos de los pies, y que exponía al culpable a una serie de servicios sumamente fatigosos o a guardias interminables. Todavía me acordaba de las 4 horas de facción que había soportado unos días después de mi incorporación en Chemnitz.
El teniente había trazado un círculo con tiza en el cemento del patio expuesto a pleno sol. Después, yo había tenido que cargar con la impedimenta de los castigados, es decir, una mochila llena de arena, que pesaba sus buenos 40 kilos. Yo pesaba 59. Al cabo de las 2 primeras horas, mi casco estaba candente bajo el efecto del sol de agosto. Los últimos momentos me obligaron a concentrar toda mi voluntad en las rodillas, que amenazaban doblarse a cada instante. Repetidas veces, creí desmayarme. Así aprendí que un buen feldgrau debía cruzar el patio del cuartel con una mano en el bolsillo del pantalón. Por esto, todos nos esmeramos en poner en buen orden todo el material que el ejército nos había confiado. Nos reventamos sacando lustre al cuero de nuestras botas empapadas. Y pensar que cuando hayamos hecho 10 metros fuera todo este trabajo desaparecerá, protestó un muchacho que se agotaba sobre su calzado. Necesitamos una hora larga para dar a nuestra impedimenta un aspecto más o menos limpio. Pasaron 24 horas más antes de que nuestras vacaciones en las orillas del Don se transformasen en terror. El día siguiente de la limpieza general, fui designado para la guardia. Tenía que tomar mi servicio a las 0 horas y terminarlo a las 2:30. Me armé de paciencia. Algunas cajas de municiones vacías constituían una plataforma que evitaba al centinela tener que andar por el barro. A 2 metros, un agujero medio lleno de agua estaba dispuesto a acoger, en caso de necesidad, al centinela del depósito de gasolina cuya guardia me habían encomendado. La noche no era fría. Un viento lluvioso empujaba a gran velocidad unas nubes bajas que de vez en cuando dejaban asomar una enorme luna blanca. A mi derecha, las siluetas de los barracones y de los vehículos se recortaban con nitidez. Delante de mí se extendía el inmenso horizonte ondulado y oscuro que se confundía con el cielo. A vuelo de pájaro, el Don se hallaba aproximadamente a 10 kilómetros de las primeras reservas que ocupábamos. Entre el río y nosotros, millares de hombres velaban o dormían en unas condiciones inimaginables. Traídos por el viento, llegaban ruidos de motores. La noche permitía numerosos desplazamientos, tanto en uno como en otro campo. 2 patrulleros de ronda llegaron a mi altura. Les di el alto por pura fórmula. Los 2 soldados se acercaron bromeando. Iba a contestar a sus palabras cuando una luz intermitente iluminó de repente todo el horizonte de norte a sur. Se prolongaba aún con mayor o menor intensidad cuando me pareció que el suelo retemblaba. En el segundo que siguió, un trueno que no acababa nunca hizo vibrar el aire. Dios mío, es un ataque, gritó uno de los patrulleros. Y me parece mucho que debe de ser su artillería que vuelca sus pepinazos sobre el cráneo de los Lance. Ya resonaban los silbidos en todo el campamento, y las órdenes atravesaban el bramido de las explosiones todavía lejanas. Pasaban grupos corriendo, ahora. Artilleros de descanso se dirigían apresuradamente hacia las grandes piezas de 155 milímetros, emplazadas en el límite del antiguo campo de aviación. No me dieron órdenes para abandonar la guardia y me preguntaba qué iban a requerir de nuestros compañeros. Un aprovisionamiento bajo un bombardeo semejante debía de ser muy distinto al de nuestra expedición anterior. Las ráfagas seguían sucediéndose mezcladas con las detonaciones de las piezas alemanas. Estallidos más violentos y más próximos iluminaban sin parar la noche, haciendo aparecer en sombras chinescas grupos de hombres que corrían a través de los charcos de agua. Parecía como si un gigante, presa de terrible furia, sacudiese el universo, este universo en el cual cada hombre tiene la impresión de ser una ridícula partícula que el coloso de la guerra puede pisotear sin siquiera haberla percibido. Con todos mis sentidos aguzados y el espinazo doblado, a pesar del peligro todavía relativamente lejano, me disponía a meterme en el agujero tan pronto el huracán se acercase. 2 grandes vehículos oruga avanzaban hacia mí con las luces apagadas. Ruedas y orugas
Formaban un paquete de barro que hendía un lodo líquido. En su precipitación, 2 hombres saltaron por la barandilla de hierro y estuvieron a punto de desaparecer en el fango. «Échanos una mano, centinela», dijeron los artilleros que se habían llenado de mierda hasta el casco. El apocalipsis seguía abrasando tierra y cielo. Ayudé a los muchachos de los tractores a cargar barriles de 150 litros a bordo de sus vehículos. «Siempre será uno menos que te estallará en la jeta», dijo uno de ellos, dirigiéndose a mí. «Buena suerte», les contesté simplemente. Más lejos, unos soldados de mi compañía de transmisiones se atareaban en reagrupar los jamelgos que se atropellaban y se desplomaban en el lodo con unos relinchos diabólicos. Repetidas veces, barriles de gasolina fueron embarcados en diversos vehículos. Como a las primeras luces del día no se hubiera presentado el relevo, me pregunté qué demonios tenía que guardar aún. El bombardeo no había cesado. Extenuado, yo no sabía qué tenía que hacer cuando un grupo de muchachos de mi compañía pasó cerca de mí. El sargento que los mandaba me hizo una seña para que me uniera a ellos. En el momento que me junté con mis camaradas, uno de los proyectiles de largo alcance de la artillería soviética cayó a un centenar de metros detrás de nosotros. La deflagración sacudió a nuestro grupo que echó a correr de nuevo. No hice preguntas, pero busqué vanamente los anchos hombros de Ols. Otros proyectiles caían sobre el campamento. La tierra se iluminaba de un extremo a otro. De vez en cuando, nuestro grupo echaba cuerpo a tierra y se incorporaba seguidamente, cubierto de barro. «No os echéis en la mierda, así, siempre con retraso», gruñó el sargento. «Haced lo que haga yo. Fijaos en mí». «Entendido». Un aullido muy significativo llegó a nosotros. Nuestra docena de feldgrauense zambulló con delicia, incluido el sargento, en una charca líquida. Una deflagración gigantesca vació el aire de nuestros pechos, al tiempo que una ola de barro nos sumergía. Horrendamente asquerosos, nos incorporamos con una sonrisa afectada en el rostro, como unos paisanos que salen indemnes de un grave accidente de coche. 3 o 4 proyectiles cayeron a nuestro alrededor y nos obligaron a seguir en la misma postura. Detrás de nosotros ardía algo. Por fin, pudimos reanudar la marcha y nos apresuramos hacia un depósito bastante importante de municiones. A la vista de aquel montículo de cajas cubiertas con lonas, nos dieron cólicos. Si caía allí un pepinazo, no quedaría alma viviente en 100 metros a la redonda. «Maldita sea», juró el sargento. «No hay nadie de guardia aquí. Es increíble». Con una perfecta inconsciencia, se encaramó sobre aquel montón de dinamita y buscó los números de las cajas que había que transportar a los puntos previstos, al parecer, en caso de repliegue de la infantería. Petrificados como unos condenados a muerte ante la silla eléctrica, estábamos allí, plantados en el barro, con la mente vacía, esperando órdenes. 2 tipos, empapados como nosotros, llegaron a paso ligero. De pie sobre las cajas, el sargento, con voz estentórea, se dirigió a los 2 individuos que, a pesar de la tronada, acababan de ponerse en posición de firmes. «¿Sois vosotros los que estáis de guardia aquí?» «Sí, sargento», gritaron los 2 con una sola voz y en tono reglamentario. «¿Dónde estabais?», chilló el suboficial. «Una obligación muy natural nos ha obligado a apartarnos un instante», continuó uno de ellos. «Y os habéis ido a cagar juntos así por las buenas, marranos». «Nosotros teníamos demasiado miedo para reírnos». «¿Vuestros nombres y destinos?», dijo el sargento, encaramado aún en su diabólico montículo. Maldije por dentro a aquel animal que, cuidadoso de la disciplina, no pensaba en lo que podía ocurrirnos y empezaba a redactar un parte. Unas explosiones muy cercanas nos hicieron echar cuerpo a tierra otra vez. Y el berzotas del sargento, siempre de pie sobre las cajas,
insistía en tentar a la suerte. Barren nuestra retaguardia, apreció. Seguramente han lanzado su infantería. Vamos, partida de cagones, venid a ayudarme. Medio paralizados por el miedo, nos encaramamos a nuestra vez sobre el volcán. Los relámpagos arrojaban reflejos trágicos sobre nuestras siluetas. Unos instantes más tarde, corríamos en otra dirección, sin sentir el peso de la caja y del fusil, tanto la idea de alejarnos de aquel montón amenazador había decuplicado nuestras fuerzas. El día, que se había levantado ya, nos privaba de una parte del espectáculo. Los relámpagos eran poco visibles. En todas partes una humareda bastante densa tapaba el horizonte. Géiseres más oscuros se elevaban aquí y allá. Hacia el mediodía, cuando seguíamos corriendo de una parte a otra, nuestra artillería se volvió loca. No sé a qué obedecía aquello en el plan militar. Sentado en un vasto embudo que una explosión había desecado, contemplé el largo tubo de un 155 que escupía a un ritmo regular. Por fin encontré a Ols y a Lensen. Con los puños en los oídos mirábamos la pieza. Sonriente, Ols contaba los disparos con una pequeña inclinación de la cabeza. Durante 2 días no nos tomamos prácticamente ningún descanso. El vals de la muerte continuó. Transportábamos a los heridos que afluían hacia los refugios más o menos llenos de agua. Allí, los sanitarios hacían las primeras curas a los cascados que dejábamos en angarillas de ramajes. Sus gemidos llenaban la enfermería improvisada. Pronto tuvimos que dejarlos fuera, en el lodo, pues la enfermería quedó abarrotada. Los cirujanos iban y venían y operaban a los moribundos en el mismo lugar donde los encontraban. Allí vi cosas horrendas, troncos vagamente humanos cuyo conjunto no era más que una mezcla de barro y de sangre. La mañana del tercer día, la batalla arreció. Estábamos lívidos de fatiga. Aquello duró hasta la noche. Después, en 1 hora, todo cesó por fin. En el frente del Don martirizado, se elevaba humo de todas partes. La muerte tenía como un olor. Efectivamente, se concede un olor a la muerte cuando alcanza una escala tan importante. Los que han vivido la atmósfera de los campos de batalla me comprenderán. No hablo de la descomposición. No, es otra cosa. Una cosa indefinible y que es imposible expresar mejor. 2 de los 8 barracones que formaban nuestro campamento habían sido reducidos a cenizas. Los que quedaban de pie estaban invadidos por una multitud de heridos. Viendo que íbamos a desfallecer, tan agotados estábamos, Laus, que, a fin de cuentas, era una buena persona, nos concedía de vez en cuando 1 hora o 2 de reposo. Donde estuviésemos, nos desplomábamos, vencidos por un sueño mortal. Cuando, al cabo de 2 horas, nos despertaban, nos incorporábamos, extraviados, con la impresión de no haber dormido más que unos minutos. Invadidos de nuevo por la fatiga, reanudábamos nuestra labor de pesadilla que consistía en transportar hombres mutilados y quejumbrosos, o bien en alinear muertos calcinados que debíamos registrar para desprender una parte de la chapa de identidad, destinada a ser enviada a la familia con la mención, caído heroicamente en el campo del honor por Alemania y por el Führer. El día siguiente de la última batalla que el ejército alemán libró en el Don, se celebraron unos festejos a pesar de los millares de muertos y heridos. Entreabrieron la boca de los moribundos para hacerles tragar vodka y festejar una victoria que, al fin y al cabo, no lo era. En un frente de casi 65 kilómetros, el general Zhukov, con la ayuda del maldito ejército de Siberia, que acababa de contribuir al aplastamiento del biejército en Stalingrado, había intentado durante 3 días romper el frente del Don al sur de Voronezh. Los furiosos asaltos rojos se aplastaron efectivamente sobre nuestras posiciones sólidamente defendidas. Miles de soldados soviéticos habían pagado con su vida aquel esfuerzo que no había dado resultado, aunque costó muy caro a nuestras tropas.
Las 3/4 de mi compañía se fueron aquella misma noche, llevando en sus camiones muchos heridos, casi unos encima de otros. Quedé, al mismo tiempo, separado momentáneamente de Ols y de Lensen. No me gustaba, en verdad, sentirme alejado de mis dos buenos compañeros. La amistad cuenta mucho durante la guerra. Esto es, por otra parte, muy curioso. En esta época de odio generalizado, los hombres del mismo campo están unidos a menudo por una sólida amistad, mientras que en tiempos de paz las puertas se cierran sobre la mediocridad de cada cual. Me encontré, pues, solo con unos tipos más o menos interesantes con los cuales no había tenido demasiadas ocasiones de hablar. Por esto los abandoné precipitadamente para pasar la noche en la banqueta de un camión y recuperar algunas fuerzas. Los silbidos de la llamada a formar horadaron mis tímpanos muy temprano. Entreabrí los ojos. La cabina del camión que ocupaba hacía una cama perfecta y, más o menos, de mi talla. Por fin tuve la impresión de haber dormido. A pesar de todo, la fatiga me había agarrotado los músculos y me costó mucho salir de aquel lugar de descanso. A las filas iban llegando tipos ajados y desgreñados carraspeando. Laus, que, como todos nosotros, había dormido con su equipo puesto, no estaba muy despejado. Nos anunció que íbamos a dejar aquel paraje y remontar hacia el oeste. Previamente, tendríamos que quedarnos junto a la sección de ingenieros para ayudarla a reembarcar o a destruir todo lo que quedaba. Pasamos por delante de la marmita de la que sacaron un líquido hirviente que no podía aspirar demasiado a ser café. Después nos unimos a los ingenieros. Fuimos bastante lejos con nuestros borriquillos, sobre los que teníamos que cargar todas las municiones que encontrásemos a fin de que no cayesen en manos del enemigo después de nuestra partida, pues la marcha era general. Largas filas de infantes, increíblemente mugrientos, salían de aquel mar de barro y se dirigían hacia el oeste. Creí por un instante que se trataba de un relevo. No era en absoluto el caso. Toda la Wehrmacht de la orilla oeste del Don había recibido orden de replegarse. No comprendíamos en verdad de qué podía haber servido resistir tan heroicamente durante 3 días para batirnos luego en retirada una vez descartado el peligro. Ignorábamos, desde luego, que el frente del este había cambiado seriamente de aspecto desde enero. Después de la catástrofe de Stalingrado, una fuerte presión soviética había ganado los aledaños de Kharkov, cruzando otra vez el Donetsk y al llegar a Rostov, había cortado casi el repliegue de las tropas alemanes del Cáucaso. Estas tuvieron que volver a Crimea a través del mar de Azov a costa de enormes pérdidas. En Kharkov, en Kuban y hasta en Ianapa tenían lugar violentos combates, según declaraba nuestro periódico Ostfront y Panzer Wolfram. En ningún momento se habló francamente de repliegue y como nosotros, insignificantes Feldgrauen, no teníamos ocasión de estudiar la geografía rusa, no sabíamos muy bien dónde estábamos. No obstante, basta mirar una vez un mapa de la región para darse cuenta de que nuestra posición en la orilla oeste del Don constituía la última punta alemana en territorio soviético. Afortunadamente para nosotros, el alto mando ordenó nuestra retirada, antes de que el cerco procedente del norte y del sur nos separara definitivamente de nuestras bases situadas en Bielgorod y en Kharkov. El Don ya no nos servía de baluarte. Había sido franqueado tanto en el norte como en el sur. Todavía me estremezco al pensar que pudimos haber corrido la misma suerte que los combatientes de Stalingrado. Afortunadamente, en aquella época no estábamos muy al corriente del peligro. De todos modos, la palabra retirada había despertado en nosotros un eco siniestro. Tan solo una precipitación más acrecentada que nunca hubiese debido hacernos presentir aquel nuevo peligro. Hacía 2 días que la evacuación estaba en su apogeo. Hacía 2 días que los Landse, a pie o arracimados en vehículos, nos abandonaban. Pronto, únicamente quedó una pequeña sección del Panzergruppe en nuestro acantonamiento desierto.
el paso de vehículos y de hombres debido al reflujo de nuestras tropas había transformado esta vez el terreno de la Luftwaffe en un espantoso lodazal. Imagínese miles de camiones, tanques, camionetas orugas, caballos y soldados de infantería desfilando durante 2 días y 2 noches por un terreno machacado y surcado por arroyos de fango. Me encontré, pues, en medio de aquella melaza, reagrupando todo lo que no había podido ser evacuado. Los ingenieros trabajaban con nosotros y se disponían a dinamitar un importante montón de municiones que habíamos reunido junto a los barracones, en los esqueletos de 8 camiones desmantelados. A mediodía, hicimos unos fuegos artificiales que cualquier municipalidad nos hubiese envidiado. Trineos, carretas, edificaciones, todo fue dinamitado e incendiado. Esto nos exaltó mucho. 2 grandes obuses, que los tractores no habían logrado arrancar del barro, fueron cargados con un proyectil que no correspondía a su calibre. En el cañón se metieron toda clase de cosas más o menos explosivas y luego se ajustó como se pudo el cierre. Al desfilar, las piezas se partieron por la mitad, proyectando en torno una granizada de chatarra mortal. No sé cómo no nos matamos todos durante aquella limpieza. Nos animaba una alegría sádica. Por la noche, las Spandau detuvieron a algunas patrullas soviéticas que, sin duda, acudían a informarse. 1 hora antes de desalojar definitivamente los parajes, sufrimos un leve tiro de artillería que nos causó cierta zozobra. Después nos fuimos. Durante el camino, perdí a mi primer amigo verdadero, Ernst Neubach, de una manera estúpida. Tras un ligero tiro de artillería, las tropas de cobertura del Panzergrupp señalaron numerosas penetraciones enemigas en nuestras antiguas posiciones. La orden de una marcha precipitada fue dada, pues no estábamos ya en condiciones de contener a los rusos más tiempo. Mientras yo daba vueltas arrastrando mi miserable impedimenta de un charco a otro y preguntándome dónde me metería, el Feld de nuestro grupo me designó la cabina de un camión cogido al enemigo. «Ponte al volante», vociferó. Nos largamos. A todo soldado de la Rollbahn se le suponía que sabía conducir. Por mi parte, era en verdad un novato, si bien adquirí ciertas nociones de conducción mientras hacía la instrucción en Polonia, pero con máquinas completamente distintas. Sin embargo, no se podían discutir las órdenes, en la Wehrmacht. Salté, pues, a la cabina del Tatra. Un tablero gris presentaba unas pequeñas esferas cuyas saetas pendían lamentablemente hacia abajo, unos botones y unas inscripciones redactadas en caracteres desconocidos. Los ingenieros acababan de amarrar la pesada silla a la parte trasera del Mark IV. Un instante después íbamos a arrancar. Yo tenía que poner en marcha, a toda costa, aquel maldito mecanismo. Por un segundo, pensé en abandonar el asiento y confesar mi incapacidad. Me rehice pensando que serían muy capaces de endilgarme una tarea más difícil, o hacerme ir a pie, si no me abandonaban allí. Quedarme era caer en poder de los bolcheviques. Aquella idea me dejó helado y me puse a manejar febrilmente y al azar los botones de mando. En aquel momento se produjo el milagro. Eché una ojeada desesperada al exterior y mi mirada se cruzó con la de Ernst, que buscaba visiblemente un sitio entre los vehículos atestados. Yo estaba salvado. Ernst, grité. Ven aquí. Hay sitio. El buen muchacho subió muy contento. Estaba a punto de encaramarme con los compañeros en la trasera del carro. Dijo. Gracias por ofrecerme este asiento. Ernst, ¿conoces estos artefactos? Le pregunté como en una plegaria. Pillo, te has embarcado sin saber nada de esto, dijo él sonriendo. No tuve tiempo de darle explicaciones. El potente motor del carro al que estábamos enganchados roncaba. Apresuradamente manejamos las palancas. El
tanquista de la torreta me hacía señas para que embragara al mismo tiempo que él. Carro de combate a fin de evitar sacudidas a los heridos que transportábamos. Ya sentía las bofetadas que iba a propinarme el suboficial que estaba allí, plantado, observando la maniobra, cuando me viese obligado a abandonar el vehículo que él me había confiado. Neubach acababa de tirar de una palanca bajo el tablero, cuando me pareció que algo zumbaba bajo el capó. Pisé a fondo el acelerador. El motor se puso en marcha por fin. Despacio, gritó el Feld dirigiéndose a mí. Sonriendo, asentí con la cabeza y solté el pedal. La cadena se atirantó. Puse una velocidad. ¿Cuál? No lo sé, en cualquier caso no era la marcha atrás. El pesado camión arrancó con una brusca sacudida, que hizo elevarse una andanada de tacos y de quejidos detrás de mí. Estos fueron mis primeros pasos en el terreno automovilístico. Cuando pienso que, más tarde, en Francia, un estúpido pretencioso me dio lecciones en un miserable Renault 4 caballos, con aires de comandante de Liberty Ship. Tuve que someterme a una serie de lastimosas demostraciones para obtener un boletorosa que me declaraba apto para conducir automóviles. No perdí tiempo en explicar a mi pobre pederasta de profesor que había seguido, por una pista que pudiera haberse calificado de arroyo, a un monstruo con cadenas cuyas fuertes sacudidas amenazaban a cada instante arrancar la delantera del Tatra. No me habría creído, desde luego, porque formaba parte de los aliados vencedores. Era un héroe como los que he encontrado después de la guerra en el ejército francés. Únicamente los vencedores tienen una historia. Nosotros, los puercos vencidos, no éramos más que unos cobardes débiles, y nuestros recuerdos, nuestros miedos, así como nuestros entusiasmos, no tienen por qué ser relatados. Una lluvia fina amenizó nuestra primera noche de retirada. Con proezas acrobáticas, logramos, Ernst y yo, mantener el camión ruso en la trayectoria del Mark IV. Sin el carro de combate, nunca habríamos salido de aquel atolladero. De vez en cuando, el conductor del carro, nervioso, aceleraba, arrastrando el Tatra que amenazaba desarticularse. Las orugas del tanque nos enviaban una mermelada que la lluvia desleía aún más. El parabrisas se ponía entonces completamente opaco. Neubach se asomaba por la cabina, agarrándose, y quitaba, a manos llenas, la tierra amontonada sobre el cristal. Los faros camuflados solo disponían de una simple hendidura por la que debía filtrarse la luz. Aquellas hendiduras estaban, desde luego, herméticamente taponadas por el barro que anulaba así el sistema de alumbrado. A cada momento, la falta de visibilidad me impedía distinguir incluso la trasera del tanque que, sin embargo, solo estaba a 5 metros. Entonces, el camión se ponía más o menos oblicuo a su tractor. Una violenta tensión de la cadena nos situaba otra vez en línea. Cada vez, yo tenía la impresión de haber perdido las ruedas delanteras. Detrás, debajo del toldo, los heridos exhaustos habían dejado de berrear. Tal vez habían muerto. ¿Qué importa? El convoy avanzaba, mezclado con el barro del que ya no se distinguía. El día saludó nuestras caras de pordioseros chupadas por el insomnio, íbamos adelantados o, por el contrario, retrasados. Esto ya no tenía importancia. El conductor del Panzer torció hacia la derecha, dejando así la pista que se había hecho impracticable incluso para un carro. El tipo no se anduvo con chiquitas y encaminó el tanque por un montículo boscoso. Con toda la potencia de su motor, doblegó bajo sus orugas unos abedules retorcidos y empapados. Nuestro camión, cuyas ruedas ya no eran más que bolas de barro, fue izado en un estertor de su motor en seguimiento del carro. Todo se inmovilizó por fin. Era el segundo alto después de nuestra salida. Nos detuvimos en plena noche para llenar los depósitos. Los pobres diablos que habían pasado la noche en la trasera del Mark IV
con las nalgas quemadas por la chapa de protección del motor y el resto del cuerpo. Aterido de frío y lluvia, saltaron del vehículo sobre los ramajes destrozados. Hubo una pelea entre un suboficial de ingenieros y el Panzerführer que nos había metido entre los matorrales. Todo el mundo aprovechó aquella parada para ir a cagar. Luego sacamos ávidamente las escasas provisiones que poseíamos una hora de descanso. Anunció el suboficial que se había arrogado el mando del grupo. Aprovechadla. Mierda. Refunfuñó el Panzerführer, que no estaba dispuesto a dejarse mandar por un bombero de ingenieros. Saldremos cuando yo haya dormido suficientemente. Tenemos que estar en Bielgorod esta mañana, dijo el suboficial, que sin duda soñaba con ser oficial. Después añadió poniendo la mano sobre la pistola que le colgaba del cinto. Saldremos cuando yo lo ordene. Soy el superior aquí y vosotros me obedeceréis. Puedes fusilarme enseguida, repuso sencillamente el tanquista, pero después tú conducirás el carro. Hace 2 días que no duermo, así es que déjame en paz. El otro se puso muy colorado, pero no añadió nada. Vosotros dos, en vez de dormir de pie, subid al camión y ayudad a los heridos a hacer sus necesidades. Eso es, continuó el tanquista, que decididamente buscaba hacerse destinar a un batallón disciplinario, y después el señor suboficial irá a limpiarles el culo. Cuidado con el parte. Silbó el suboficial. Cuidado con el parte. Ahora estaba pálido de cólera. En el interior del camión, los heridos, hacinados, no habían muerto a pesar de las peripecias del viaje. Los pobres no decían esta boca es mía. Sus sórdidos vendajes señalaban las huellas de nuevas hemorragias. Como pudimos, a pesar de la fatiga que aceleraba nuestras pulsaciones, los hicimos bajar y volver a subir, excepto uno de ellos al que le faltaba una parte de las 2 piernas. Solamente pidieron que les diéramos algo de beber. Sin saber si aquello les estaba permitido, les dimos tanta agua y tanto aguardiente como quisieron. Seguramente hicimos mal. Más adelante, 2 de aquellos moribundos se murieron. Los hundimos en el barro simplemente con una estaca en la que se colgaron sus cascos para indicar sus sepulturas. Ernst y yo intentamos entonces conciliar un poco el sueño. Encogidos en la cabina, con las sienes que nos estallaban, no lo conseguimos. Durante 2 largas horas, evocamos así los recuerdos de paz. Fue el conductor del tanque quien, como había previsto, dio la orden de marcha. El sol estaba ahora en su cenit. Hacía bonanza y grandes bloques de nieve todavía suspendidos en las orcas de las ramas se derretían lentamente. Vaya, murmuró el tanquista. Nuestro general nos ha dado esquinazo. Mientras dormíamos. El señor quiere sin duda continuar a pata. Efectivamente, el suboficial se había ido. Tal vez se había metido en alguno de los vehículos que nos habían adelantado durante nuestro reposo. El muy cerdo ha ido a dar parte, tronó el tanquista. Si me cruzo en su camino, lo aplasto con mis orugas como a un vulgar bolchevique. Tardamos bastante en desatascar nuestros 2 vehículos del socavón donde los habíamos metido. Sin embargo, 2 horas más tarde llegamos a una aldea cuyo nombre he olvidado, pero que estaba a una 10 kilómetros de Bielgorod. Estaba atestada de soldados de todas las armas. Las pocas calles, muy perpendiculares, bordeadas de casas bajas que hacían pensar en una cabeza sin frente y cuyos cabellos se confundiesen con las cejas, verdeaban de Feldgrauen. Una gran cantidad de material rodante, cubierto de barro, avanzaba por entre unos landesechillones, la mayoría de los cuales buscaban su regimiento. La carretera se había hecho más practicable, porque contaba con un ligero revestimiento. El carro nos desenganchó y nuestro Tatra tuvo que cargar con los 8 o 10 muchachos de ingenieros que antes viajaban en el Mark IV. Extraviado en aquella marea de militares,
Detuve el camión y busqué con la mirada mi compañía. 2. Feldendarmes me indicaron que había continuado en dirección a Kharkov. Pero no. Estaban muy seguros y me encarrilaron hacia el centro de reagrupamiento instalado a bordo de un semioruga ocupado por 3 oficiales que se tiraban de los pelos. A fuerza de gesticular, logré acercarme a los 3 graduados y hacerles mi pregunta a través de otras 1000. Por toda contestación, me hice regañar y tratar de rezagado. Sigo persuadido de que, si aquellos bárbaros hubiesen tenido tiempo, me habrían mandado a un consejo de guerra por haberme separado de mi grupo. Reinaba un barullo increíble. Los Landse, medio furiosos, medio burlones, invadían las barracas de los Paapab. Vámonos a dormir mientras eso se calma, decían. No pedían más que un rincón seco donde tumbarse. Desgraciadamente, éramos tantos en cada isba que los rusos tenían que salir para permitir que un centenar de infantes se tumbasen en el mero suelo. No sabiendo qué hacer, me reuní con Ernst, que, por su lado, había ido en busca de información. Solamente logró dar con la enfermería volante, y volvió al Tatra con un sanitario que había venido a visitar nuestro cargamento de heridos. Pueden continuar así, dijo. ¿Cómo? Protestó Ernst. Ya hemos enterrado a 2. Hay que renovarles los vendajes. No os pongáis pesados estúpidamente, dijo el sanitario. Si lo señalo. Como urgencia, tendrán que esperar su turno sentados en la calle. En menos tiempo. Habréis llegado a Bielgorod. Y así escaparéis a la tenaza que se cierra sobre nosotros. Pero quizás algunos también se mueran, dijo Ernst bajando la voz para que los heridos no lo oyesen. Va. ¿Quién sabe dónde vamos a morir unos y otros? Creedme, largaos con vuestros heridos y así pasaréis más fácilmente. ¿Pero tan grave es la situación?, preguntó Ernst. Sí, lo es, dijo sencillamente el sanitario alejándose. Ernst y yo nos quedamos consternados, con la grave responsabilidad de una veintena de heridos que llevaban varios días esperando que se les atendiera. A las preguntas de los infelices, que querían saber, entre 2 muecas de dolor, si íbamos pronto a hospitalizarlos, no sabíamos qué contestar. En marcha, decidió Ernst, con expresión preocupada. Tal vez tenga razón. Si llego a saber que acabaríamos así. Estuve 2 minutos al volante. Ernst me dio un golpe en el hombro. Para, pequeño, que vas a cargarte a alguien, si eso sigue así. Dame el volante. Pero es que me toca a mí conducir, Ernst. Formo parte del tren automóvil. No importa, trae eso. Tú nunca saldrás del paso. Efectivamente, por mucho que me aplicase aquel maldito camión circulaba a sacudidas y en zigzag. Llegamos a la salida del poblado. Una fila interminable de vehículos de todas clases hacían cola para conseguir carburante. A nuestro alrededor, miles de soldados pateaban junto a la fila. Un feldendarme se precipitó para detenernos. ¿Por qué no os ponéis a la cola como todo el mundo?, ordenó. Tenemos prioridad, gendarme. Transportamos heridos. Eso nos han dicho. En la enfermería. ¿Heridos graves?, preguntó el policía con el tono receloso de todos los policías del mundo. Evidentemente, dijo Ernst, que no exageraba nada. Aquel memo fue, a pesar de todo, a echar un vistazo a nuestro vehículo. No parecen muy enfermos, murmuró. Un furioso rumor se elevó debajo el toldo, acompañado de una andanada de tacos. Asqueroso aborto de vaca. Rugió un herido al que le faltaba una parte de un hombro. Son los podridos como tú los que deberían ser enviados sin parar a primera línea. Déjanos pasar o te estrangulo con la única mano buena que me queda. El Landse febril se había erguido a pesar del dolor que entorpecía sus movimientos. Hubiera sido muy capaz de llevar a cabo su amenaza.
El imbécil enrojeció y sintió faltarle el valor ante aquella veintena de lisiados. Hay mucha distancia entre el fanfarrón, se achupó Flick. 6. Parisino, londinense o belga, que impone una multa a un pequeño burgués atemorizado porque no ha respetado una luz roja, y el imbécil, incluso en la retaguardia de un campo de batalla, que trata con tipos que se sostienen las tripas con ambas manos o que han sacado las de otro con una punta de chatarra llamada bayoneta. Su rabia se transformó en una sonrisita estereotipada. «Largaos de aquí», dijo como si aquello no le importase nada. A los policías todo les importa mucho siempre, a menos que tengan miedo, y este era su caso. Cuando el camión había dado ya una vuelta de rueda, soltó por fin su hiel. «Idea reventar a otra parte», gritó. «Tuvimos dificultad en hacernos entregar 30 litros de gasolina. El camión los consumía fácilmente en una hora. Sin embargo, nos alegramos mucho de recibirlos y de dejar aquel tumulto. La carretera cenagosa tenía, de todos modos, un delgado revestimiento que, por lo demás, faltaba a trechos en decenas de metros cuadrados. Los baches de profundidades imprevisibles habían de ser evitados. Circulábamos tan pronto por aquella famosa vía soviética, como por la cuneta o por el prado contiguo. Lejos, a nuestra derecha, un convoy intentaba avanzar por una carretera paralela. 10 kilómetros más lejos, topamos con una tropa de infantería motorizada. Aquellos tipos estaban en pie de guerra y parecían esperar a los soviets más que a sus compañeros de armas. Una barrera de policías volvió a detenernos. Como unos imbéciles, en búsqueda de algún error que hubiésemos podido cometer. Inspeccionaron todo el camión, comprobaron nuestras cartillas militares, se cercioraron de nuestro destino, pero entonces tuvieron que informarnos ellos. Uno de aquellos quisquillosos se vio obligado a compulsar el registro que llevaba colgado del cuello. Con un tono de perro ladrador, nos indicó que debíamos bifurcar a 100 metros y dirigirnos hacia Kharkov. Lo hicimos de mala gana, pues la carretera volvía a ser en aquella dirección un infecto lodazal. Avanzando a 30 por hora, pronto agotaríamos nuestro escaso depósito de gasolina. Angustiados, adelantábamos sin parar vehículos abandonados en el barro, por avería o por falta de gasolina. Pronto fuimos detenidos por unos 50 Landse a pie, increíblemente enlodados. Tomaron por asalto el camión. Entre ellos había heridos. Algunos se habían quitado los vendajes putrefactos. «Un sitio, muchachos», pedían todos, encaramándose a la fuerza. «Pero no estáis viendo que vamos hasta los topes». «Vamos, despejad», insistió Ernst. «Imposible desembarazarnos de ellos». Los tipos se colaban por la plataforma trasera y pisoteaban a nuestros heridos para hacerse sitio. Ernst y yo nos pusimos a chillar. No sirvió de nada. Se apilaban en todas partes. «Llévame», lloriqueaba un pobre diablo cuyas manos sanguinolentas se aferraban a mi portezuela. Otro agitaba un permiso casi caducado ya. La llegada de un Steiner, seguido por 2 camiones, restableció el orden. Un capitán SS se apeó del Steiner. «¿Pero qué es ese barullo? ¿Habéis tenido avería?» Era fatal. «Sois un centenar. Ahí dentro». Los cochambrosos se dispersaban sin esperar el resto. Ernst se acercó al oficial y se cuadró. Después explicó la situación al capitán. «Está bien», dijo este. «Tomad 5 soldados más entre los heridos. Nosotros cogeremos otros 5. Los demás seguirán a pie y serán recogidos por los convoys siguientes. Vamos, en marcha». «Herr Hauptmann», repuso Ernst, «dentro de unos minutos nos quedaremos sin gasolina». El capitán ordenó a uno de los soldados del Steiner que nos trajese un bidón de 25 litros. Vaciamos el contenido en nuestro depósito y reanudamos la marcha, siguiendo al benévolo oficial. Más lejos,
volvimos a encontrar numerosos desdichados que chapoteaban en el cieno. A pesar de sus súplicas, continuamos sin pararnos. A mediodía, llegamos, con nuestra última gota de gasolina, a un burgo donde se estaba reagrupando una unidad para entrar en línea. Estuve a punto de ser infante antes de hora. Tuvimos que esperar el día siguiente para recibir, gracias a una combinación que hizo Neubach, 20 litros de carburante. Nos disponíamos a salir cuando nuestro oído quedó desagradablemente sorprendido. A lo lejos, muy lejos desde luego, se oía retumbar el cañón. Como creíamos habernos distanciado bastante del frente, nos quedamos muy extrañados a la vez que muy inquietos. Ignorábamos que íbamos siguiendo una línea paralela a la línea del frente, Bielgorod, Kharkov. Yo no debía saberlo hasta mucho más tarde. No obstante, reanudamos la marcha sin tardanza. Previamente tuvimos que bajar a 2 moribundos del camión para recoger a otros 3 heridos. Fue a partir de las 3 o las 4 de la tarde cuando todo volvió a estropearse. Formábamos una pequeña columna de una decena de vehículos. El camión en el que yo viajaba estaba casi en el centro de la columna. Acabábamos de cruzarnos con una sección blindada cuyos carros avanzaban a la manera de los bichos enlodados que el mar descubre en las mareas bajas. Con toda evidencia, iban al encuentro de un enemigo indudablemente muy próximo. A pesar del ruidoso skate de nuestros camiones, el rugido de la artillería nos llegaba desde nuestra izquierda. Ernst y yo cruzamos unas miradas que decían mucho sobre nuestra inquietud. Fuimos detenidos por unos muchachos que emplazaban un cañón antitanque. «Deíos prisa, muchachos», gritó un oficial cuando hubimos frenado. «Los Ivans no andan muy lejos». Esta vez estábamos informados. Me pregunté cómo era posible que los rusos, los que habíamos dejado por lo menos 50 kilómetros atrás, pudieran encontrarse en aquellos parajes. Ernst, que conducía sin cesar, forzó la marcha del Tatra. Delante de nosotros, los otros 5 o 6 cacharros habían hecho otro tanto. De pronto, aparecieron en el cielo 5 aviones a una altura regular. Los hice observar inmediatamente a mi amigo. «Sonjak», gritó Ernst. «Tenemos que buscar un refugio». En todas partes, a nuestro alrededor, no había más que barro y, de vez en cuando, un bosquecillo ralo e irrisorio. En el cielo sonó un tableteo. La columna corrió hacia un relieve mediocre del terreno donde pensaba escapar al vuelo rasante de los aviones soviéticos. A través de las detonaciones y de los proyectiles de barro, me asomé a la portezuela para ver mejor. Arriba, se desarrollaba un combate aéreo. 2 Focke-Wulf habían surgido y derribaron a 2 Yak que se estrellaron en el suelo casi hasta el fin de la guerra. La aviación rusa nunca logró tener a raya a la Luftwaffe. Incluso en Prusia, donde fue más activa, la aparición de un solo Messerschmitt 109, o de un Focke-Wulf, ponía en fuga a una decena de Iliuchin blindados. Vale decir que en aquella época, cuando la aviación alemana poseía aún importantes reservas, los pobres pilotos mujiks no se divertían mucho. 2 de los 3 últimos Yak acababan de emprender la huida, perseguidos por los nuestros, cuando el último picó recto sobre el convoy. En su seguimiento, uno de los Focke-Wulf acababa de despegarse y trataba visiblemente de poner al Paapa en su visor. Llegamos al leve repliegue, cuando ya el soviético se alineaba en vuelo rasante para su ametrallamiento. Delante de nosotros, los camiones pararon en seco y, por todas las aberturas, los hombres más válidos saltaban al barro. Como hacía unos segundos que yo tenía entreabierta la portezuela del Tatra, no tuve ninguna dificultad para saltar con los pies juntos a aquella melaza, y me estiré en el mismo tiempo que el tableteo repercutía en el espacio. Con la nariz en el barro, las manos a la cabeza y los ojos instintivamente cerrados.
Oí pasar la metralla y los dos aviones con un ronquido infernal. Un gran ruido de motor embalado fue seguido de una explosión sorda. Levanté la cabeza y vi que el avión de las Cruces Negras tomaba altura. A 300 o 400 metros, se desprendía del jack destruido una negra columna de humo. A mi alrededor todo el mundo se reincorporaba. ¡Qué sucios estábamos! Otro que no volverá a fastidiarnos, exclamó un gordo cabo, muy contento de estar todavía con vida. ¡Viva la Luftwaffe! Gritaron varias voces. ¿Hay algún herido?, preguntó un Feld. Pues en marcha. Me acerqué al Tatra, mientras me esforzaba en quitarme lo más gordo del lodo que se me había pegado al uniforme. Al acercarme, noté dos agujeros en la portezuela que yo había abierto precipitadamente y que había vuelto a cerrarse sola. Dos agujeros redondos rodeados de una rebaba metálica cuya pintura se había cuarteado. Sin decir palabra, abrí nerviosamente la portezuela. Allí vi un hombre que no olvidaré jamás. Un hombre adosado mortalmente al respaldo del asiento. Un hombre la mitad de cuyo rostro no era más que una masa sanguinolenta. Ernst. Grité con voz ahogada. Ernst. Me precipité sobre él. Ernst. Ernst. ¿Qué te ha ocurrido? Contesta. Ernst. Con los ojos extraviados, buscaba los rasgos del rostro de mi infeliz camarada. Ernst. Balbuceé casi llorando. Fuera, la columna se ponía en marcha. Salí precipitadamente de la cabina. Alto. Alto. Deteneos. Los camiones de cabeza se alejaban. Detrás, los otros dos tocaban el claxon y se impacientaban. Vosotros. Dije corriendo hacia los dos siguientes. Deteneos, venid. Tengo un herido. Estaba trastornado. Las puertas del camión que me seguía directamente se entreabrieron. Dos soldados se asomaron. Bueno, jovenzuelo, ¿avanzas, o qué? Deteneos, grité más fuerte. Tengo un herido. Nosotros tenemos 30, chillaron los chicos. Arrea, que el hospital no queda lejos. Pero es que se trata de Ernst Neubach. Venid, por Dios. Gritaba como un loco. Entonces, sigue para adelante, vociferaron ellos, o tendrás que enterrar a tu herido en ese barro. Sus voces cubrieron la mía. El ruido de sus camiones, que me adelantaron, ahogó mis lamentos. Yo me quedaba solo con un camión ruso atestado de heridos y con Neubach muerto o moribundo. Cerdos, esperadme. Esperadme. No os vayáis. Desamparado, rompí a llorar. Luego se me ocurrió una idea loca. Pensé en mí. Mauser, que se había quedado en la cabina. Mis ojos arrasados de lágrimas me turbaban la vista. A tientas, busqué el arma y la apunté al cielo. Disparé sucesivamente las 5 balas del cargador esperando que las detonaciones les llegaran como una llamada de socorro. Los camiones siguieron alejándose levantando a cada lado de sus ruedas un surco viscoso. Desesperado, volví a la cabina. Hurgué apresuradamente en mi macuto, en busca de una venda. Ernst, murmuré, voy a curarte. No llores más. Me había vuelto loco. Ernst no lloraba, tenía la respiración ronca y jadeante de los moribundos, nada más. Era yo quien lloraba. La sangre había salpicado todo su capote. Con la venda en la mano, me puse a mirar a mi camarada. Una bala debió de haberle alcanzado la mandíbula inferior, pues la tenía destrozada. La herida le hacía un semblante horrible, los dientes se mezclaban con fragmentos de hueso y los músculos del rostro se le contraían y agitaban aquella papilla sangrienta. Aterrado, intenté vanamente colocar el vendaje sobre aquella vasta herida. Al no conseguirlo, ajusté febrilmente la aguja a la ampolla de morfina y la hinqué de un golpe seco a través del espesor del pantalón.
Llorando como un chiquillo, empujé a mi pobre amigo al otro extremo de la banqueta. Para ello, tuve que cogerlo por la cintura y me manché las ropas de sangre. En lo que quedaba de su rostro, 2 ojos brillantes de dolor me miraban. Ernst, dije sonriendo a través de mis lágrimas. Ernst. Su mano se alzó lentamente y se posó sobre mi antebrazo. Medio sofocado de emoción, puse el motor en marcha y arranqué sin demasiadas sacudidas. Durante un cuarto de hora, conduje el vehículo por aquel enmarañamiento de profundas rodadas, sin dejar de echar frecuentes ojeadas a mi compañero al ritmo de su dolor. Su mano apretaba o soltaba mi antebrazo. Su estertor que yo ya no podía oír, dominaba a veces el ruido del motor. Sin reprimir las lágrimas, recé de una manera insensata diciendo todo lo que pasaba por la cabeza. Sálvalo, sálvalo. Repetía sin cesar. Si hay un Dios, que haga algo. Dios. Salva a Ernst, manifiéstate. Él creía en ti. Sálvalo. Gritaba, furioso. En la cabina de un camión gris, perdido en plena Rusia, un hombre y un adolescente luchaban desesperadamente. El hombre luchaba con la muerte y el adolescente contra la desesperación que tan cerca está de la muerte. Estaban los dos solos con su enemigo implacable, y Dios, que vela sobre todo, no hizo un gesto. Por la horrible herida, la respiración del moribundo se filtraba con dificultad, haciendo estallar de una manera repugnante grandes burbujas mezcla de sangre y saliva. 1000 ideas cruzaron mi mente. Lo consideré todo, volver atrás, buscar auxilio donde lo había visto, obligar a los muchachos que transportaba a cuidar de Ernst a toda costa. Incluso amenazándolos con mi fusil. Consideré también si debía matar a Neubach para abreviar sus sufrimientos. Sabía perfectamente que era incapaz de ello. Aún no. Había disparado directamente contra un hombre. Mis lágrimas se habían secado. Al resbalar por mi cara mugrienta, trazaron 2 surcos que denotaban mi debilidad reciente. Ya no lloraba, y mi mirada febril estaba fija en el radiador que, a 2 metros delante de mí, parecía horadar interminablemente. El interminable horizonte. A veces, la mano de Ernst se contraía sobre mi antebrazo. Y cada vez era mayor mi pánico. Ya no podía mirar aquel rostro que me causaba espanto. Por el cielo encapotado pasaron algunos aviones alemanes. Todo mi cuerpo se puso tenso para llamarles. Cuando el pánico invade la mente se llega a confiar en la telepatía. Podían ser aviones rusos. No importaba. No tenía nada que perder. Aquella expresión cobraba todo su sentido. La guerra permite dar a las palabras su verdadero significado. La mano de mi camarada me oprimió convulsamente el brazo. Después la presión. Duró tanto tiempo que dejé de pisar el acelerador. Incluso paré, presa de la peor inquietud. Me atreví a mirar el rostro mutilado cuya mirada turbia había quedado fija como en algo que los vivos no pueden ver. Los ojos de Neubach parecieron velarse con una película extraña. Con el corazón que me palpitaba hasta dolerme, me negué a aceptar lo que adivinaba sin dificultad. Ernst. Volví a gritar. Detrás de mí, en el camión se elevaron voces. Empujé a mi compañero. Imploré al cielo que tuviese una reacción. Su torso basculó lentamente contra la portezuela opuesta a la mía. Muerto. Ernst. Muerto. 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 Ernst. Mamá. Socorro. Muerto. Un temblor nervioso se apoderó de mí. Atemorizado por lo que me sucedía, me arrimé a la otra portezuela con la mente extraviada. Luego me apeé tambaleándome y me dejé caer en el estribo. Con la cabeza entre las manos, intenté con fuerza imaginarme que todo aquello carecía de sentido, que sufría una pesadilla y que iba a despertar ante otro horizonte donde ya no habría un cielo tan denso y tan grande.
donde el barro solo sería un charco de agua ante la puerta de mi casa y no un mar inmenso, donde por fin habría alguien que acudiría en mi auxilio, donde cerca de mí se encontrarían hombres de mi edad que no vestirían de soldado, con unas caras en las que leería otra cosa que el miedo y el sufrimiento. Imaginaba seres sonrientes y leales, idealizados. Idealizados como puede concebirlos un muchacho de 17 años, a quien hacen vivir una vida con la que muchos hombres maduros no se acomodan. Yo que prácticamente no conocía la paz de los hombres, al salir de una infancia sin opinión, todavía me hacía un montón de ilusiones. Sabía que debíamos pasar por aquellos malos momentos para conocer después una humanidad bondadosa. Por lo menos era lo que nos había dicho nuestro Führer, Adolf Hitler. Nada de esto existe. Que descanse en paz. No le guardo rencor como tampoco a los demás grandes dirigentes de este mundo. Por lo menos él nos ha beneficiado con la duda, puesto que no ha tenido ocasión de establecer esos días siguientes de victoria. En tanto que los otros, que han organizado su pequeña paz temblorosa en los 4 rincones del mundo, los otros que, estúpidamente, obsesionados por un pánico injustificado y en nombre de una evolución educadora, han dejado a los primates del mundo la ocasión de encender un poco en todas partes amenazadores incendios, esos otros pueden ser juzgados. Comerciantes dignos de la horca. Comerciantes que no pudiendo vender negros, han encontrado un negocio casi tan rentable y venden en la actualidad los blancos a los negros. Todo ello arropado en una pequeña política melosa de mujer vieja. Una política que no toma posición. ¿Quién sabe? El viento puede cambiar. Evidentemente, en la actitud de Hitler o de Mussolini había otro estilo. Estos se permitieron decir no a los viejos convencionalismos. A todos los potentados, industriales, masones, judíos o culos benditos. En aquella época, todos esos indolentes callaban como muertos, locos de inquietud ante sus huchas en las cuales el director de orquesta Hitler se surtía a manos llenas. Esto, evidentemente, les hacía palidecer viendo derrochar todo aquel dinero para realizar una gran ópera. Entonces, los espectadores cagones y atemorizados subieron al escenario y estrangularon al director de escena pródigo. Pero no conocen la paz. Los cólicos los torturan sin parar. Están a merced del primer músico, negro o amarillo, que se arriesgue a hacerles bailar otro baile. Pero ese baile no será europeo. Y eso no lo entienden. Con la cabeza entre las manos, todavía no pensaba en todos esos males sin remedio. Imaginaba lo que sería mi despertar, cuando saliera de la horrenda pesadilla en la que mi pobre amigo Neubach acababa de perder la vida. ¡Ay de mí! Mis ojos desorbitados contemplaban una sórdida charca cenagosa en la que descansaban mis 2 botas embarradas. Un soplo de viento rizaba de vez en cuando aquel espejo turbio. Aquellos rizos parecían un rictus y simbolizaban ya para mí, por primera vez, la risa del mundo, una risa muy a menudo necia y carente de sentido, una risa falsa. Yo estaba muy despierto. Mi pesadilla no era más que la realidad. Por la tabla trasera asomaron 2 cabezas y me hicieron una pregunta que no oí. Me levanté y volví la espalda. Di unos cuantos pasos. Necesitaba sentir el rudo contacto del paño y del cuero en mis piernas y mis pies y, sobre todo, sacudirme el entorpecimiento que me invadía.